significa que, dijo Yahvé. Teniendo ahí pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no. Segunda trampa. ¿Ustedes han escuchado esta frase? No quiero un hijo, pero sí quiero perros. ¿Han escuchado? Pero ¿prefiero un perro a tener hijos o no? A ver, muy poquitos, pues, porque la verdad eso como que se oye a toda hora, a todas partes donde va. Va uno y ve las familias y son 5 o 6 perros. Ay, no, nosotros no queremos hijos. Los perritos, con los perritos está súper bien. No, animalitos, lo que sea, pero hijos no queremos. Tanto es que nos han lavado el cerebro hoy en día que ya está disque de moda la familia sin hijos. O sea, ya está, inclusive en el periódico salió en estos días un artículo hablando de eso. Es la nueva tendencia del mundo. Se casan, pero no quieren tener hijos. Muchachos, cada día más vamos viendo cómo el mundo del consumismo nos está enseñando a ser más egoístas, a pensar solo en nosotros, en lo que queremos nosotros, cómo hacemos nosotros las cosas, cómo vemos nosotros las cosas, pero un hijo lo vemos como un estorbo para nuestra vida. Como un hijo lo vemos como algo que va a entrar a nuestra vida para que no desarrollemos nuestras metas profesionales, nuestras metas de trabajo y todo lo que nosotros soñamos ser. Una vez una persona me decía, pues que qué era ser mamá. Y yo le decía, mira, ser mamá es tan hermoso y tan grande que ese don solo lo tenemos nosotras las mujeres. Ese don nos lo ha regalado Dios y es un regalo de Dios. Tú puedes ser, cuando tú decidas y cuando tú quieras, la mujer más importante del mundo. Puedes ser la empresaria más importante del mundo. Puedes trabajar y conseguir mucho dinero. Puedes hacer lo que quieras en tu vida, pero ser mamá es un don de Dios. Ser mamá es lo único que no te va a hacer igual al hombre. Porque como mal llamada está la liberación femenina, nosotras las mujeres empezamos a asumir el rol del hombre e igualarnos en todos los sentidos. Queremos ser profesionales y no está mal, no estoy diciendo que esté mal ser profesional y trabajar y tener una independencia económica, no está mal, pero nos igualamos en tantos los sentidos, en todas las formas habidas y por haber, que olvidamos nuestra feminidad y olvidamos en lo que nos diferenciamos entre el hombre y la mujer. Y somos tan distintos el hombre y la mujer que si nos paramos, amor, ven para acá. Bueno, todos hemos visto, pero si vamos a mirar, la fisionomía de un hombre es totalmente distinta a la fisionomía de una mujer. Nos diferenciamos inmediatamente. Y el decir que, gracias mi amor, y al decir esto, no quiere decir que, por ejemplo, en la época pues que se igualó la mujer, no quiere decir que no hubiese ganado ese papel importante que también era necesario que tuviera la mujer, la importancia en la sociedad, que tuviera voz y voto, que tuviera también relevancia lo que la mujer opina. Pero nosotros nos fuimos al otro extremo y como sabemos todo extremo es malo. La virtud, muchachos, siempre está en el medio. La mujer, y ahí es donde tenemos que entrar nuevamente nosotros a recuperar ese puesto que nos hemos dejado robar. La mujer no podemos igualarnos a los hombres. Nosotros tenemos que entender que Dios nos hizo diferentes, con unas cualidades diferentes, con nuestra fisionomía diferente y que no podemos dejarnos robar lo que más marca la diferencia en toda la humanidad, que es nuestra maternidad, que es un don de Dios, que somos co-creadores, porque le ayudamos a Dios a crear la vida, pero el que da la última orden y el que dice cuándo nace un hijo y cuándo no, es Dios. Y más adelantico les voy a explicar el por qué. Pero entender esto tan hermoso, el ver lo lindo que Dios ha hecho en nuestro cuerpo, el ver lo hermoso que Dios nos ha regalado, que no está mal el trabajar, que no está mal el querer obtener un puesto, pero que eso nos robe nuestra parte más hermosa, ahí es donde tenemos que reaccionar. Dios nos dio una vida y Dios nos dio ese don hermoso de la maternidad. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, que una compañera me decía, ella estudiaba, trabajaba, era mamá y se estaba separando.
Y ella me decía, no entiendo en qué momento nosotras las mujeres caímos en ese cuento de la liberación femenina, porque es impresionante lo que nos toca hacer a nosotros en la vida. O sea, llegamos a la liberación femenina y arrancamos a trabajar. Y entonces salimos corriendo a trabajar, pero también tenemos que llegar acá con los hijos, con el hogar, con todo eso, a trabajar aquí, a hacer lo uno y a hacer lo otro. ¿Y qué cantidad de trabajo nos estamos echando encima? Y yo decía, pues lógico, o sea, nosotros nos queremos igualar en todo y no entendemos cómo Dios hizo el destino, cómo Dios hizo todo tan perfecto y tan hermoso. Cuando por allá creó a Adán y a Eva, cuando por allá también en la tentación Eva le dio la manzana a Adán, ¿qué le dijo Dios a Adán? Trabajarás y conseguirás el pan con el sudor de tu frente, ¿cierto? ¿Y a Eva qué le dijo? Parirás con dolor. Dios nos dio ya los roles, Dios nos entregó los roles, Él nos dio todo el camino para hacer. Él nos dio, mijito, usted vaya, trabaje y traiga la comida para la casa. Y a la esposa le dijo, usted va a tener los hijos con dolor, pero igual usted es la encargada de tener los hijos y estar con los hijos, estar pendiente de la educación. Eso no quiere decir tampoco que no se van a ayudar el uno al otro, porque igual el hombre y la mujer son la ayuda perfecta y la ayuda idónea en el hogar. Pero ahí es donde nosotros entramos a arrebatar todo el camino de Dios, a creer y a querer hacer la vida como nos parece, y lo que hacemos es que nos echamos es como una cantidad de trabajo encima y de dolores de cabeza encima y de dificultades y de problemas encima. Dios nos dio el camino, Dios nos dio todo. No podemos seguir pensando egoístamente en nosotros mismos. Si nosotros pensamos siempre en nosotros mismos, ¿qué será de nuestra vida? Yo siempre digo algo y que me parece también muy triste hoy en día. Anteriormente, en una familia decir que iban a llevar a los papás a un ancianato, o ¿cómo es que le dicen también a eso? A un asilo o a un hogar geriátrico era pues imposible. O sea, yo creo que no les cabía a la persona pensar eso. Hoy en día ya las familias piensan que se tienen que acostumbrar a que los van a tirar por allá. Y yo digo, qué tristeza, qué hijos estamos educando, qué proyectos de familia estamos educando, qué es lo que estamos pensando nosotros en seguir educando nosotros primeramente en ser egoístas. Porque si nosotros le estamos dando a transmitir eso a nuestros hijos, ser personas egoístas, que solo estén pensando en ellos mismos, que solo estén pensando en su placer, en su bienestar, en su trabajo, en su quehacer, y que más adelante vayan y dejen a sus papás en un hogar de estos. Unos padres que le dedicaron su vida, que dedicaron su trabajo y su esfuerzo para estos hijos. Pero es culpa de quién, de nosotros mismos, de esta mentalidad egoísta que estamos viviendo hoy en día y que nosotros no reaccionamos y no nos damos cuenta. Qué triste que tengan que publicar en un medio de comunicación como fue, si no estoy mal, fue en El Colombiano que salió eso, que la nueva tendencia hoy en día es las parejas solas, donde eso no se puede concebir desde ningún punto de vista. Muchachos, la cultura de la muerte se nos ha entrado en nuestros hogares de una forma tan sutil que nosotros ni nos hemos dado cuenta, que nosotros no la hemos percibido y que nosotros participamos de ella. Es hermoso lo que Dios nos ha dado y cada vez que uno va en el camino del Señor y va aprendiendo más del camino del Señor y va entendiendo los destinos del Señor, uno dice, Dios es perfecto y todo lo que ha trazado en la vida es perfecto. ¿Por qué nos empeñamos nosotros a hacer las cosas como no son? Porque cada día más queremos hacer nuestra voluntad y parecemos como los hijos adolescentes, aunque aquí hay adolescentes, pero todos pasamos por esa etapa. Vamos y le alegamos a nuestros papás y les decimos, es que así es y esto es lo mejor y esto no sé qué. Y el pobre papá dice, mijito, ese amigo no le conviene, vea a ese muchacho en lo que hace, vea esto. Nosotros, no, él es una gran persona, él es súper especial, él no quiere nada malo para mí. Y uno es cerrado y no ve. Así somos nosotros en la humanidad. Dios nos muestra el camino y nosotros no queremos obedecer. Dios nos muestra las cosas y nosotros no las queremos hacer. Y cada sufrimiento que tenemos en la vida por estas cosas que hacemos a nuestra voluntad, no lo hubiéramos podido evitar. En la noche de hoy, que vamos a entrar ya en el tema, les vamos a hablar de eso, muchachos. Les vamos a hablar de lo hermoso que Dios nos ha dado en nuestro cuerpo,
de lo hermoso que es seguir la voluntad de Dios, de lo hermoso que es conocer eso que Dios ha dejado en nuestro cuerpo. Y se los está hablando una mujer que la verdad no creía en el método natural. Ahorita les cuento pues mi testimonio, les cuento cómo era de pavorosa yo para eso y cómo yo cada vez que yo cuento mi testimonio digo, yo soy como Pablo, ¿cierto? Como Pablo. Pablo no quería a los apóstoles y los perseguía para matarlos. Y llegó el Señor y vean, tenga, lo tumbó el caballo y fue a predicar igual que los apóstoles. A mí me pasó lo mismo. Yo no creía en el método natural, no creía en todo eso. Es más, estaba también contaminada por la cultura de la muerte, no quería tener más hijos. No pensaba en la vida como ese don hermoso que Dios nos ha dado. El Señor me tumbó del caballo y me puso a estudiar. Me dijo, vas a estudiar y vas a entender lo hermoso que yo he hecho en tu cuerpo, lo hermoso que he hecho en el cuerpo de la mujer, lo hermoso que he hecho en el cuerpo del hombre, y eso vas a hablar. Vas a hablar de todo lo que tú me decías, de todo lo que tú decías que no servía, de todo el miedo que te daba y ahora lo que estás viviendo y cómo lo estás viviendo. Y a eso, muchachos, vinimos a hablarles acá a ustedes, para que se enamoren de ese cuerpo de mujer que Dios ha dado en ustedes, mujeres, y ustedes, hombres, para que se enamoren también de ese cuerpo de hombre que Dios les ha dado en ustedes. Que Dios es perfecto y de una naturaleza perfecta, tanto en el hombre como en la mujer, pero que nosotros para poderla amar tenemos que conocerla, ¿cierto? Porque lo que no se conoce, ¿qué? No se ama, ¿cierto? Lo que uno no conoce, no se ama. A eso hemos llegado acá. ¿Cómo vemos la sociedad totalmente consumista, que nos ve a nosotras las mujeres como un objeto sexual? Vemos propagandas y no... Es que mejor dicho, yo sé, hasta cualquier cosa que no tiene que ver con nada, muestran a la mujer ahí desnuda, ¿sí o no? Muestran a la mujer ya en una forma, en una vestimenta, en unas posiciones, en unas cosas que uno dice, por Dios, pero ¿qué tiene que ver esto con esto? ¿Sí o no? Así nos pasa. Qué tristeza que nosotras las mujeres no hemos aprendido a valorarnos, no hemos aprendido a amarnos. Pero aquí les vamos a enseñar pues cosas hermosas. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, bueno, ahora sí vamos a entrar un poco en el tema, no del todo todavía, tranquilos. Inicialmente les vamos a hablar acerca de métodos artificiales. ¿Ya les han hablado sobre métodos artificiales? Sí, bueno. Para comenzar vamos a ver un video, cuando esté listo. Allá. Para iniciar vamos a ver un video donde una experta de métodos artificiales y naturales nos va a decir las contraindicaciones que tienen los métodos artificiales. Espero que le presten mucha atención y cuando termine vamos a hablar un poquito más acerca de esto, sobre todo en los preservativos. ¿Listo? En este mundo en que estamos tan preocupados por no contaminar el ambiente, ¿no es más importante preocuparnos por no contaminar nuestro propio cuerpo? ¿No estás cansada ya de usar métodos artificiales de control natal? ¿No sabías que eres fértil únicamente unas 100 horas durante todo tu ciclo? Entonces, ¿por qué continuar esclavizándote con métodos como la pastilla, la minipil, el parche, el anillo vaginal, los implantes, las inyecciones de Depo-Provera, etcétera? Apuesto que no sabías que son hormonas femeninas sintéticas. En otras palabras, son esteroides, que como recordarás, son prohibidos a los atletas por ser muy peligrosos a su salud. Sin embargo, se las dan a las mujeres y a las niñas. ¿Sabrá tu esposo que también te causan 150 cambios químicos en tu cuerpo? Además, estos peligrosos esteroides tienen serios efectos secundarios en el corazón, cerebro, vasos sanguíneos, incrementan el riesgo de cáncer de seno, de hígado, de cérvix, así como también aumentan el riesgo de ataques al corazón, derrames cerebrales, coágulos sanguíneos, irregularidades en el sangrado, problemas de visión, aumento de peso, depresión, embarazos ectópicos y esterilidad permanente. Inclusive la minipíldora tiene alto riesgo de cáncer de seno y derrames cerebrales. La mayoría de las mujeres no saben que usando la inyección de Depo-Provera tienen un riesgo adicional de los mencionados de desarrollar osteoporosis debido a la pérdida de densidad de mineral en los huesos,
ocasionada por la inyección, esta inyección de 3 meses. Imagínate qué crueldad para todas las mujeres y en especial a las mujeres pobres, que se pasan sus vidas cargando cargas pesadas y encima les viene la osteoporosis. Todo esto es admitido por los mismos fabricantes de este método de control natal, tan dañino, pero no se lo dicen a las mujeres. Nos quieren mantener ignorantes para seguir lucrando a costillas de nosotros. En el 2005, la Organización Mundial de la Salud clasificó la píldora como un cancerígeno clase número 1, la clasificación más peligrosa que existe. Sin embargo, ellos continúan financiando la píldora por todo el mundo y los otros métodos artificiales. Déjenme que les explique cómo estos métodos funcionan dentro del cuerpo de la mujer, tal como ha sido admitido por los fabricantes y las múltiples referencias médicas. Primero, a veces dicen que inhibe la ovulación. Sin embargo, si la ovulación ocurre, los productores dicen no se preocupe, porque la hormona sintética dentro de la pastilla hace que la mujer produzca un flujo cervical espeso, para que los espermatozoides tengan dificultad para entrar al útero. Si estos dos fallan, si alguna de estas dos medidas anteriores no existen, los fabricantes de las pastillas y el parche y el Nuvaring y la inyección de 3 meses dicen no se preocupe, porque por razones que todavía no se entienden muy bien, estos esteroides atrofian el crecimiento normal del endometrio, que es el alimento esencial para el bebé. Por lo tanto, si llegase a ocurrir la concepción, el nuevo bebé se tarda como 5 a 6 días para bajar de las trompas de falopio, donde se concibe, a implantarse al útero. Pero al no encontrar suficiente alimentación en el vientre para poder sobrevivir durante los próximos 9 meses, este bebé muere. Y ese es el efecto abortivo de estos métodos. Imaginemos cuántas mujeres se escandalizarían al saber que ellas han sido responsables de impedir la supervivencia de sus propios bebés. Ahora déjenme que les explique sobre los dispositivos intrauterinos. Son terribles para las mujeres, porque se insertan dentro del útero a través del canal cervical para ser usados como un método artificial de control natal, como meterles un anzuelo en el cuerpo. Los DIUs pueden causar muchas enfermedades inflamatorias pélvicas, una inflamación crónica del endometrio, ya que algunos de ellos contienen cobre u hormonas sintéticas. El cobre, como ustedes saben, es una sustancia venenosa que se supone mate los espermatozoides. Pero los que tienen hormonas sintéticas también harán que la mujer produzca una secreción espesa en el cuello del útero que impida la entrada de los espermatozoides. Pero por lo general fallan esos dos. Además de la inflamación crónica causada por el DIU, que es un cuerpo extraño que hace que se produzca un revestimiento anormal en el endometrio, también no permite que el bebé se implante y sobreviva los siguientes 9 meses. Este es el efecto abortivo de los DIUs. Esta es la razón por que muchas mujeres se quejan de tener hemorragias fuertes, ocasionadas por el efecto abortivo de los DIUs, y las mujeres ni lo saben. Algunos bebés insisten en sobrevivir a pesar del DIU, sin embargo, son embarazos muy peligrosos, ya que el DIU puede perforar el útero, se puede empotrar en el cuerpo del bebé. Han habido casos en que el bebé sale con el DIU en la mano y se lo devuelve al doctor cuando nace. Hablemos ahora de los preservativos o condones. Me preguntarás, ¿qué hay de malo en ellos? Bueno, sabemos que no son ni efectivos en prevenir embarazos, aunque sabemos que la mujer únicamente puede concebir aproximadamente 100 horas en todo su ciclo. Pero las enfermedades venéreas como el SIDA, sífilis, gonorrea, virus del papiloma humano, la clamidia, etc., pueden transmitirse a través de la textura del condón y pasar estas enfermedades los 365 días del año. También es importante reconocer que si los condones no se almacenan en un lugar fresco y seco, se deterioran. Las autoridades de salud de los Estados Unidos han concluido que los condones aumentan el riesgo de infección con el virus de SIDA. Los condones no previenen el VIH porque el virus es 500 veces más pequeño que un esperma humano, igual que la mayoría de esos virus. Reconociendo que los condones fallan entre el 12 al 44% del tiempo para prevenir embarazos. Por lo tanto, son aún menos efectivos para prevenir la transmisión de este pequeño virus. ¿Quién arriesgaría su vida si le dijeran que un avión que va a tomar tiene un 12 a 44% de fallar y derrocarse del cielo? Pues nadie.
Ahora hablemos sobre la esterilización. La esterilización es el único procedimiento quirúrgico realizado a hombres y mujeres perfectamente sanos. La esterilización tiene múltiples efectos colaterales porque convierte un órgano saludable en un órgano disfuncional. En la esterilización femenina, las trompas de falopio son cortadas, quemadas o bloqueadas para evitar futuros embarazos. Este proceso no es 100% efectivo, ya que aún pueden ocurrir embarazos hasta el 5.4% del tiempo. Los efectos secundarios suelen ser menstruaciones fuertes, dolores pélvicos, disminución del deseo sexual. En un 17% de los casos, eventualmente se requerirá que se haga una histerectomía. Curiosamente, después de esterilizarse, muchas mujeres sienten el deseo de recuperar su fertilidad de nuevo. Sienten que han perdido algo muy valioso que Dios les ha dado, el poder de ser cooperadores con Dios para traer una vida con cuerpo y alma al mundo. La vasectomía masculina en los hombres previene los embarazos al cortar y sellar los conductos deferentes que conducen los espermatozoides. Después de la vasectomía, el hombre sigue produciendo espermatozoides igual que antes, alrededor de 50.000 espermatozoides por minuto. Pero ahora son enviados al torrente sanguíneo, que nunca había pasado antes. Esto es algo que ocurre ciertos efectos colaterales, como cáncer de próstata, piedras en los riñones, depresión, ansiedad y disminución del deseo sexual, cambios de personalidad, de memoria, posible riesgo de un tipo de demencia. ¿Por qué sufrir todos estos problemas físicos, psicológicos y morales cuando existe una alternativa natural, saludable, simple de aprender y 99% efectiva para posponer embarazos en forma natural o para ayudar a lograr un embarazo si la pareja tiene problemas para concebir un bebé? Yo les tengo la respuesta natural perfecta. El método de la ovulación no es el antiguo método del ritmo ni el método de la temperatura. Es un nuevo método científicamente comprobado, investigado por los doctores Evelyn y John Billings en Australia, basado en el simple reconocimiento de los signos naturales de la fertilidad que aparecen durante unos días durante el ciclo menstrual de la mujer. Llevando su gráfica correctamente, la mujer puede identificar con seguridad la fase fecunda y las fases infecundas de su ciclo. Las mujeres con ciclos largos o irregulares, las madres que amamantan su bebé, incluso las mujeres que están por llegar a la menopausia o que han dejado de utilizar métodos artificiales, pueden emplear el método de la ovulación en forma segura y efectiva. Yo les voy a explicar cómo es de sencillo este método natural, basado en señales naturales que Dios ha puesto en nuestro cuerpo para distinguir cuándo es fértil y cuándo es infértil. El método de la ovulación no solo es 99% efectivo para espaciar hijos en forma natural, sino que es el método que más respaldo científico tiene en todo el mundo. Se enseña en más de 100 países y es el método natural más practicado en el mundo. Al mismo tiempo, le garantiza una vida feliz con su cónyuge. Con el método de la ovulación se protege la salud de la mujer, ya sea para concebir o posponer el embarazo. Estudios confirman que las parejas que practican el método de la ovulación casi nunca se divorcian. Las razones del éxito son muy sencillas. Con la planificación familiar natural, los esposos juntos asumen la responsabilidad de traer vida al mundo o posponerla según su conciencia y generosidad. Hay mucho más comunicación que cuando usaban métodos artificiales, ya que por lo general la mujer se sentía usada y no amada. Ninguno de los dos arriesgan su vida usando métodos artificiales y por lo tanto están más sanos y contentos. No tienen idea de cuántas parejas nos han dicho: ustedes han salvado nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque con la planificación familiar natural ambos aceptan la responsabilidad de un nuevo ser, de traer vida al mundo o posponerla naturalmente. Ni el marido ni la esposa ponen en peligro sus vidas con el uso de métodos artificiales de control natal, ni la vida de sus hijos con el uso de abortivos. Les resultará sorprendente cuando comiencen a recibir las bendiciones que Dios les manda por vivir respetando las leyes de Dios y la ley natural. Al vivir en armonía con tu fisiología reproductiva, unos días de abstinencia en el ciclo de la esposa hace que al renovar las relaciones maritales se vuelvan como una nueva luna de miel.
esta es una verdadera liberación. Elijan lo que es mejor para los dos y la familia, porque la verdad los hará libres. ¿Se dan cuenta lo que los métodos artificiales hacen al cuerpo de la mujer? Y nosotros hombres, que creemos que hacemos mucho bien y que somos muy comprensivos con nuestras esposas porque somos capaces de pagarle cualquier método artificial que ellas deseen. Y no nos damos cuenta de que estamos matando a nuestras esposas. Mujeres, ustedes van a continuar permitiendo esto. Y ustedes jóvenes, niñas y niños, jóvenes, jovencitas, miren todos los riesgos que se tiene cuando se usan métodos artificiales. Y por supuesto, y lo primero, que ofendemos a Dios, ¿cierto? Nosotros, mi esposa y yo, le podemos hablar acerca de los métodos artificiales de una manera muy particular. ¿Por qué? Somos padres de 3 hermosas mujeres. Una de 18 años llamada Valentina, que nació cuando usábamos las píldoras. La siguiente tiene 17 años, Juliana, nació cuando usábamos el dispositivo intrauterino. ¿Con el riesgo de qué? Es un riesgo altísimo que corre la criatura y la mamá también. Y María José, que tiene 3 años y medio, que fue fruto del retiro, no nos permitió ni siquiera conocer el método natural. También fueron con las pastillas. Entonces, y estábamos usando píldoras. Miren, 150 cambios químicos en la mujer. En el año 2011 prohibieron las píldoras Diane en Francia porque se comprobó que algunas mujeres habían muerto por el uso continuado de estas píldoras. Y nosotros, no, es que la pildorita es la más sencilla. Y ahora hablemos de los preservativos u condones masculinos. ¿Me colocas por favor la presentación? A nosotros nos venden la idea de que los preservativos son sexo ¿qué? No escuché nada, ¿sexo qué? Seguro, ¿cierto? ¿Y ustedes creen que eso es verdad o es mentira? Y bien grande. Miren pues, enseguida les voy a dar una información acerca de lo del condón para que se den cuenta la gran mentira que el mundo nos vende. Los métodos artificiales, una de las cosas que hace con el matrimonio es no permitirle una entrega total. Yo, Efrén, al casarme y a unirme en el santo matrimonio con mi esposa, ya no me pertenece mi cuerpo a mí, le pertenece a ella. Y cuando usamos métodos artificiales es decirle a mi esposa, yo sí, claro, yo soy tuyo, pero a medias, un pedacito no más. Nos distancia. Los métodos artificiales ayudan, oh Dios, ¿qué hora es? Ayudan a que haya mayor número de infidelidades. Y si continuara con el listado de las desventajas que traen los métodos artificiales, me quedaría un rato más y está como tarde, qué pena. Miren, poros del condón son 50 veces más grandes que el espermatozoide. Un espermatozoide mide 3000 nanomicras, es algo microscópico. Las bacterias, la gonorrea, mide 1000 nanomicras, o sea que la tercera parte. La trachomatis, la 10ª parte, 300 nanomicras. Los virus, el virus del SIDA VIH, 120 nanomicras.
El virus del VIH, con respecto a los poros del condón, es como meter una pelota de tenis en una cesta de básquetbol. Y nos venden que es un sexo seguro. La señora que es experta, que nos está hablando ahora, decía que los condones aumentaban el riesgo del contagio de SIDA. Y no es mentira. Jóvenes, padres, nosotros, por favor, tenemos que concientizarnos nosotros y a nuestros hijos. Es absolutamente necesario que lo hagamos, porque es que los jóvenes ahora piensan que porque usan un preservativo ya están libres de todo, de cualquier enfermedad de transmisión sexual, y eso no es verdad. Y lo primero que tenemos que hacer es llevarlos a que se concienticen y a que vivan en castidad. Bueno, el virus del papiloma humano, que es uno de los grandes virus que tiene mayor porcentaje de mortandad en las mujeres. Mide de 45 a 55 nanomicras y la hepatitis B 42. O sea que vemos perfectamente y muy claramente de que los métodos artificiales y los preservativos no funcionan como nos dicen el mundo. El mundo nos vende, no quieren tener hijos, vengan, usen métodos artificiales, y no es cierto. Dios nos ha dejado algo maravilloso. Dios nos ha regalado al hombre y a la mujer una manera de espaciar los hijos, de planear los hijos. ¿Cómo? A nosotros los hombres nos ha dado fertilidad desde la pubertad. ¿Hasta cuándo? Hasta que a Él quiera. Hasta que Dios lo permita, los hombres somos fértiles. ¿Cuándo? Desde la pubertad hasta la mayoría de edad. En cambio, a las mujeres solamente les ha dado fertilidad aproximadamente 100 horas durante su ciclo. El método que nosotros manejamos, el que estamos trabajando en la comunidad, se llama el método sintotérmico, el cual está dividido. Sintotérmico significa que es la temperatura y los síntomas o signos de la mujer. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Venga, antes de comenzar a hablarles de lo que es el método como tal, quiero repetirles una cosa. Quizás muchos de ustedes que no están casados dirán, ¿y para qué me sirve a mí eso? ¿Y yo para qué ahora eso? ¿Qué pérdida de tiempo? El Papa Juan Pablo II, próximamente santo, en este momento beato Juan Pablo II, él decía: los métodos naturales son para absolutamente todas las personas, todos deben tener conocimiento y saber acerca de ellos. Lo que ocurre es que deben usarlos simplemente cuando estén unidos en santo matrimonio. Pero todos tenemos la obligación de conocer sobre esto. Así que, jóvenes, también es para ustedes, porque el día de mañana probablemente los van a emplear, o si no, podrán hablarle de ello a muchas personas, podrán evangelizar, podrán sacar del pecado a muchos matrimonios que ustedes conocen que viven en pecado. Bueno, ahora sí, el método natural se divide, el sintotérmico por tal razón, es el método de la temperatura y el método de la mucosidad o el método Billings, que es lo mismo. ¿Qué es el método de la temperatura? Todos y cada uno de los seres humanos tenemos una temperatura que se llama temperatura corporal basal. Otro paréntesis, nosotros les vamos a hablar someramente sobre lo que es el método,
para que vean ustedes que hay un método natural que es 99% efectivo y que no tiene ninguna contraindicación para las mujeres y que tiene grandes ventajas para el matrimonio. Entonces, repito, el método de la temperatura consiste en que cada uno de nosotros tenemos una temperatura corporal basal. ¿Qué es la temperatura corporal basal? Es la que cada uno de nosotros tenemos después de haber tenido un descanso mínimo de 4 horas. Lo recomendable son 6 horas, pero si se tienen 4 horas de reposo, trabaja perfectamente, funciona perfectamente. Después de mis actividades del día, una mujer, porque con las mujeres son las que con las que se aplica el método, pero el hombre tiene que estar completamente involucrado. Entonces, una mujer se acuesta a descansar durante 6 horas y antes de levantarse se toma la temperatura. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. ¿A qué hora te levantas normalmente? 6 de la mañana. Préstame un lapicero. ¿Quién tiene un lapicero? Todo, ¿cierto? ¿Qué es el método de la temperatura? El método natural está basado en los signos y síntomas de la mujer, lo cual le permite al matrimonio, según el deseo o lo que tengan planeado en esos momentos, concebir o espaciar sus hijos. Entonces, el método de la temperatura: la mujer se despierta después de su descanso, toma un termómetro digital como este. ¿Todos lo ven? ¿Todos conocen un termómetro digital? Espera que esté ya disponible para la temperatura, se lo introduce en la boca. Se recomienda que se haga siempre en el mismo lado, debajo de la lengua, y espera que pite. ¿Sí están entendiendo? Como 2 al menos. ¿Y los otros? Entonces, ¿qué es el método de la temperatura? Todos tenemos una temperatura corporal basal. Vea, por aquí tienen un termómetro, vea qué bien. Este es el termómetro. Entonces, ¿qué es? Después de haber descansado mínimo 4 horas la mujer, antes de levantarse a retomar sus actividades, toma el termómetro, se lo mete a la boca, debajo de la lengua, y espera que pite. Esto le va a dar una temperatura. Normalmente casi todos traen memoria. Por tal razón, pueden esperar hasta la noche para hacer lo que tienen que hacer con la temperatura. No les voy a decir, para no enredarlos hoy. Miren, se puede tomar la temperatura de 3 maneras. Puede ser bucal, que es la que siempre recomendamos, en el oído, o vaginal. La temperatura del oído es la más exacta, pero con la bucal se ha venido trabajando y ha funcionado perfectamente, no ha habido ningún problema. Entonces, retomo. La mujer, después de haber tenido un periodo de descanso mínimo de 4 horas, el esposo es quien la va a recordar de tomarse la temperatura pasándole el termómetro. ¿Queda claro? No hay ningún problema. Cuando tenga el descanso mínimo de 4 horas, antes de retomar las actividades, se toma la temperatura. No hay problema. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué anomalías se pueden presentar con la temperatura? 1, enfermedad. 2, que se haya ingerido alcohol. 3, que se haya trasnochado. 4, un periodo de estrés por alguna situación. 5, se viaja a zona horaria diferente. 6, mala toma de temperatura. El método de la temperatura es demasiado simple. Va unido al método de la ovulación.
Simplemente es que una mujer tome un descanso mínimo de 4 horas y antes de levantarse se tome la temperatura. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y si de pronto una mujer tiene que levantarse a atender a un niño pequeño? Puede hacerlo, siempre y cuando no sea muy prolongado el tiempo que esté con el bebé. También preguntarán, ¿la mujer no puede levantarse al baño? No, tranquilamente se puede levantar en la noche, ir al baño, hacer sus necesidades fisiológicas. Y tomarle la temperatura. Se puede tomar la temperatura o media hora antes, en el caso de Andrea, ¿sí es Andrea? De Andrea, que se levanta a las 6 de la mañana, puede hacerlo o a las 5:30 de la mañana o a las 6:30, sin ninguna variación. Si en determinado momento se pasa la hora, porque solemos dormir el fin de semana un poco más, lo ideal es que se tome la temperatura siempre a la misma hora. Si no se hace, simplemente hay una planilla de registro y se hace una anotación donde se dice que la temperatura de el día X, me tomé la temperatura a determinada hora diferente a la que estaba acostumbrada. Miren, les dije hace un momento que el hombre tenía que involucrarse. A ver, nosotros en la gran mayoría, y primero yo, estamos acostumbrados como esposos a hacer la parte más sencilla de la planificación de la familia. ¿Por qué? Porque nosotros, vean mi amor, ya se tomó la píldora, si acaso preguntamos, o mi amor, ya se aplicó la inyección, o cómo va con el dispositivo el primer mes, si acaso preguntamos. En cambio, con el método debe involucrarse el hombre. El hombre, en el caso de la temperatura, debe ser quien esté atento para que la esposa se tome la temperatura y luego registrarla. Hay cosas muy hermosas con respecto al cuerpo, tanto del hombre como de la mujer. Por ejemplo, el cuerpo del hombre. Ustedes saben por qué los testículos de nosotros los hombres están por fuera, no están al interior como el órgano reproductor femenino. ¿Saben por qué? Por la temperatura. Los espermatozoides deben tener una temperatura X para que puedan sobrevivir. Si están demasiado fríos, mueren, y si hay demasiado calor también. Entonces, a estar por fuera van a siempre buscar. Todos los hombres nos damos cuenta que cuando hace frío el escroto se encoge, y cuando hace calor se expande, ¿cierto? Es por esa misma razón. ¿Eso no les parece a ustedes muy hermoso? No, a mí sí. Yo no lo sabía y cuando me di cuenta me pareció fascinante, pues. Y cada vez que uno estudia un poco más al respecto de este tema, se va dando cuenta que el Señor ha hecho del cuerpo de las mujeres y de nosotros los hombres algo maravilloso. Particularmente con las mujeres, el cuerpo trabaja de una manera tan sincronizada que la mayoría de ustedes, ¿quiénes llevan el método natural aquí de ustedes? 1, 2, 3, uy, muchos. Muy bien, muchachas. ¿No se han dado cuenta ustedes, mujeres, la manera tan maravillosa como está sincronizado su cuerpo? ¿Sí o no? ¡Ey, no! ¡Aló! No me hagan quedar mal, hombre, ¿cómo así? Miren, el cuerpo de la mujer está sincronizado de una manera, el de nosotros los hombres también, pero es increíble cómo el cuerpo de la mujer va haciendo de una manera tan minuciosa cada cosa para que haya momentos de fertilidad y momentos de infertilidad. Bueno, ¿quién como Dios?
Bueno, como les decía a mi esposo, el hombre es fértil ¿hasta qué edad? Hasta que se muere, muy bien. El hombre es fértil toda su vida, a menos pues de que haya algún problema de fertilidad. Pero por lo general el hombre es fértil toda su vida. En cambio nosotras las mujeres no. Nosotros nos llega una época que le llamamos ¿cómo? Menopausia, ¿cierto? O sea que Dios no nos hizo fértiles a nosotros toda la vida. Si Dios hubiera querido que nosotros nos llenáramos de hijos, como nos dicen por allá, es que el método natural hace llenar de hijos como conejos, eso mejor dicho es impresionante, pues Dios también nos hubiera hecho fértiles igual que el hombre, ¿no? ¿No les parece? Si Dios quería que habitáramos la tierra y que llenáramos de sobrepoblación como nos quieren hacer creer, entonces nos hubiera hecho igual, porque es que Dios es perfecto. Si Dios hubiera querido eso, nos hubiera hecho igual de fértiles a las mujeres también. Pero tan hermoso es Dios que no solamente es que seamos infértiles solamente en la menopausia, resulta que nosotros en nuestro ciclo tenemos tiempos infértiles y tiempos fértiles, que es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a conocer. ¿Se escucharon bien el video? La señora decía que éramos fértiles solamente ¿cuánto? 100 horas, 100 horas en nuestro ciclo somos únicamente fértiles nosotras las mujeres. Y nosotras sin saber eso y llenas de miedo porque qué miedo tener tantos hijos, qué susto un bebé, qué susto, no sé, nos llenamos de tantos temores. Qué miedo que nos pase lo que ya nos pasó, y se lo dice una mujer que también vivió eso y que también sintió eso, porque en mi primer embarazo ya me quería operar, tenía 18 años y medio cuando nació Valentina la mayor y le dije a la ginecóloga, opéreme ya, no quiero más hijos. Y ella, pues, ¿cómo se te ocurre? Estás muy joven, ¿cierto? ¿Cómo te voy a operar a los 19 años? No te puedo operar. Como ya les contó mi esposo, con la segunda niña tenía el dispositivo, tenía 3 meses de atraso y yo no puedo estar en embarazo, no puedo estar en embarazo, eso es algo anormal, mi cuerpo se está adaptando al dispositivo, eso está pasando algo ahí, no sé. Claro, estaba en embarazo y no lo quería aceptar. Después los riesgos que trae y el sentimiento de culpa, porque yo casi mato al bebé que estaba allí por tener este dispositivo. Lógicamente me lo tenían que retirar con el peligro que eso iba en que la bebé se muriera, ¿cierto? O de que continuara el embarazo y que eso le pudiera traer algún daño a la bebé. Y fuera de eso, el sentirnos nosotras y pensar siempre cuánto daño hacemos y cuánto daño estamos causando y pensando siempre en nosotros. Entonces, no se los está diciendo una mujer que siempre pensó en que tener hijos era lo más maravilloso, pero sí les voy a hablar de lo hermoso que es el método natural, porque conocer lo que Dios nos ha dado en nuestra naturaleza, conocer lo que Dios nos ha dado en nuestro cuerpo, nos hace amar la vida y nos hace desear los hijos y nos hace amar grandiosamente la voluntad de Dios. Si yo hubiera hecho, o si esta doctora, la ginecóloga mía en ese entonces me hubiera operado, yo no hubiera podido sentir lo hermoso que Dios tenía en el plan de mi vida, que era sentir una verdadera sanación de una maternidad. Se los digo porque yo desde el primero no quería más hijos, en la segunda pues lógicamente se vino sin desearla. Y en la tercera, que imagínense la diferencia que tienen, la mayor tiene 18, la segunda tiene 17, imagínense cómo fue de seguida, y la tercera tiene 3 añitos y medio. Y en ese embarazo yo supe qué era ser madre, que era un embarazo con un acompañamiento de un esposo que estaba totalmente pendiente de mí, que no estaba solo embarazada yo, sino que estábamos embarazados los dos, que estábamos viviendo ese embarazo, que no era solo la mujer, sino que éramos nosotros dos los embarazados. Si yo hubiera truncado ese plan de Dios, no hubiera podido sanar mi maternidad. Hoy, gracias a Dios, pude sanar esa maternidad y puedo decir hoy en día que deseamos tener otro hijo y que le estamos pidiendo al Señor otro hijo. Y como yo les decía, no es solo decir, venga a ver pues ya, Diosito, listo, ya quiero tener otro hijo. No, es aceptar la voluntad de Dios. No porque, por ejemplo, ahora nosotros no podamos quedar en embarazo, sino porque Dios permitió otras cosas. Después del embarazo de María José, que es la tercera, que es la de 3 añitos y medio, me ha dado una cantidad de enfermedades que
médicamente no me puedo embarazar porque corre riesgo mi vida. Entonces el médico dijo, esperemos pues, me dio un problema de tiroides, luego depresión, luego un vértigo, entonces ahí estamos. Pero es donde está la voluntad de Dios y entender que Dios es tan perfecto y llega un embarazo cuando Él lo desee. ¿Por qué podemos, espérate mi amor, tengo una cosita. ¿Por qué decimos nosotros también, hombres jóvenes con toda la fertilidad del mundo entero, mujeres jóvenes con toda la fertilidad del mundo entero y no logran embarazarse? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Dios es el dueño de la vida. Nosotros somos colaboradores en dar la vida, pero el que da la vida es Dios. ¿Y por qué también llegan a nuestro consultorio de método? Llegan parejas que estaban con la ligadura y que estaban con la vasectomía y están en embarazo. ¿Qué problema el de ellos porque quedaron en embarazo? ¿Y cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió un embarazo? Porque cuando Dios decide que viene una vida, muchachos. Porque Dios es el dueño de la vida y eso es lo que tenemos que entender. ¿Quién como Dios? No quería dejar parar por alto algo que mi esposa les estaba diciendo. Cuando ella menciona que ella no era la que estuviera completamente de acuerdo con el método, no simplemente que no estuviera completamente de acuerdo con el método, sino que buscó todas las excusas posibles para no llevar el método natural. No, pero es que eso sí funciona. Pero es que mi amor, imagínate que es que a mí me ocurre esto, pero es que no. Se inventaba todas las excusas posibles para no iniciar con el método natural. Y lo que les voy a decir no es para vanagloriarme, sino es para decirle a todos ustedes que tenemos que ser radicales, que tenemos que estar seguros a quién seguimos, que tenemos que ser radicales en todo. Y mi esposa me decía a mí, no mi amor, es que yo no, a mí me da miedo, no es que yo no, el método, es que no, lo que ustedes le quieran imaginar me lo decía ella a mí. Y yo le dije una vez, me da mucha pena contigo, yo te amo mucho, pero si no es con el método natural, no tenemos relaciones sexuales. Y yo se lo dije, no es para vanagloriarme, sino es para decirles a ustedes también que esto es con radicalidad. Como decía Pablo hoy en la primera lectura, esto es con amor. Él se murió en la cruz por nosotros. ¿Y nosotros qué? ¿No somos capaces de decirle sí a un método natural? No. Me tocó ponerme en esa posición con mi esposa. Cuando tomé esa posición, al fin reaccionó. Y Dios nos tenía algo preparado, porque después de eso es que nos ha puesto en esta tarea de difundir, de primero de estudiar el método, de aprenderlo, llevarlo y de divulgarlo y enseñarlo a muchos matrimonios. Dale. Bueno, y de ver lo hermoso que es y lo hermoso que es el cuerpo de la mujer. Es increíble que el cuerpo de la mujer funciona, la parte de la ovulación y de todo este mecanismo que es tan hermoso con la hipófisis que es en el cerebro y tiene comunicación con los ovarios y con el útero y con todas estas hormonas que se producen allí que nos dan la fertilidad. Todo va como si fuera completamente ligado y es tan hermoso como funciona el cuerpo que todavía ni los médicos ni los grandes científicos han logrado estudiarlo a su perfección y en su totalidad. Lo más hermoso del método, muchachos, es que ustedes aprendan a conocer lo que es el cuerpo de la mujer. ¿Por qué miramos el cuerpo de la mujer? Porque lógicamente el hombre es fértil todo el tiempo, ¿cierto? Resulta que la mujer tiene días fértiles e infértiles. ¿Y qué pasa con la tierra? O sea, es muy parecida a la mujer no sé si aquí hay personas que siembren o que trabajen la tierra o que cultiven. ¿Ninguno? Bueno, los cultivadores o nosotros podemos ver qué es más fértil, un desierto o un bosque. El bosque, ¿cierto? ¿Por qué es más fértil el bosque? Porque hay más humedad, porque hay mayor árboles y todo eso. ¿Pero por qué hay los árboles? Porque hay mayor humedad. Igual la mujer es fértil en los tiempos de humedad y es infértil en los tiempos donde está seca. Y es lo que nosotros vamos a aprender a conocernos, aprender a conocer cuándo estamos mojadas, cuándo estamos húmedas y cuándo estamos secas.
Entonces se dice, y ahí está la grafiquita que la pueden buscar también en internet, sale. Muchachos, una cosa que no nos olvide que no hemos advertido, el método natural no es para llevarlo solo, porque muchos dicen y salen de una charla, no, súper bien, entendí todo muy claro, súper excelente, y van y lo llevan solo, pero resulta que se quedan en embarazo y no querían quedar en embarazo. Pero era ¿por qué? Porque no aprendieron a conocerse bien. Nosotros tenemos un consultorio donde atendemos y asesoramos no nosotros, pues la comunidad, es la comunidad Lazos de Amor Mariano, y nosotros atendemos en el consultorio, lógicamente, pero es la comunidad. Y en este consultorio ayudamos a las parejas hasta que ya se sientan totalmente tranquilas, digan sí, ya me conozco, y nosotros los avalemos y le digamos sí, ya perfectamente lo puedes llevar solo. Porque uno dice muy fácil, yo me conozco, listo, ya. Pero si no se aprende a conocer bien, ahí es cuando se llegan los embarazos que no estaban esperando buscar el embarazo. Y la idea es que ustedes amen el método y que conozcan lo perfecto que funciona el cuerpo, cómo la mujer reacciona y cómo se siente eso cuando está seca. Que ¿por qué cuando está seca es infértil? Porque la vagina en la mujer es totalmente ácida. ¿Y qué pasa el ácido con una piel? Si toca un ácido, ¿la piel qué pasa? Se quema, ¿cierto? Lo mismo pasa allí en la vagina de la mujer cuando está seca, está totalmente ácida, es un ambiente hostil para el espermatozoide y quema el espermatozoide. Fuera de eso, el útero, el cuello del útero de la mujer está totalmente cerrado, y cuando está totalmente cerrado es peor que una pared de cemento. Es totalmente cerrado, no permite que entre absolutamente nada. Y lo hermoso que es también darse cuenta cuando la mujer le empieza a aparecer esta humedad, cuando empieza a ser fértil, cómo se va desarrollando esa fertilidad, que la mujer se da cuenta perfectamente cuando lleva el método, cuando ovula, se da cuenta perfectamente cuando ovula. Y después cuando ya el óvulo lo absorbe el cuerpo, porque eso es lo que pasa, si el óvulo no es fecundado, el cuerpo lo absorbe. Imagínense la belleza. Y lo que se desprende en la menstruación cuando la mujer menstrua cada mes no es el óvulo que no fue fecundado, fue el endometrio que creció y que al no haber sido fecundado ese ovulito, se desprende el endometrio. Toda la naturaleza que Dios ha dado en el hombre y en la mujer es totalmente perfecto, todo es sincronizado, todo nos demuestra cómo funciona el cuerpo. Tan hermoso es el método que si yo quiero buscar que sea un niño o una niña, también puedo buscarlo con el método natural, con un 70% de probabilidad. Con un 70% puedo buscar si quiero que sea niña o si quiero que sea niño. Fuera de eso, me ayuda a prevenir infinidades de enfermedades en las mujeres. Mi problema de la tiroides me di cuenta por el método, porque no me estaban saliendo mis gráficas como debían salir. Los problemas de cuello del útero, muchachos, se han evitado infinidades de mujeres que les tengan que hacer la esterectomía, que le tengan que retirar el útero por cáncer de útero, por estas gráficas, porque en las gráficas se han podido detectar y nos hemos podido dar cuenta a tiempo antes de que la mujer tenga pues el problema muy avanzado. Todo esto nos lo da el cuerpo, nos lo da Dios en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros? A entender y a conocer nuestro cuerpo. Yo siempre cada vez que les digo, vean muchachos, si usted va a un médico, ¿usted qué hace con el médico? Va y le cuenta, ¿cierto? Va y le cuenta al médico, vea, me duele esto, me duele aquello, me pasa acá. O el médico tiene una bolita así como esas que muestran allá, una bolita mágica, una bolita de cristal donde le dice, tú estás enfermo de esto. ¿Cierto que no? Uno tiene que ir y contarle a él qué es lo que le está doliendo, qué es lo que le está pasando. Y el médico, a raíz de lo que uno le va contando, él le dice qué enfermedad puede estar teniendo. Lo mismo pasa con el método, pero aquí el médico vas a ser tú, vas a ser cada uno de ustedes que van a conocer el cuerpo y se van a dar cuenta cuando algo no está marchando bien, cuando algo no está funcionando bien, cuando algo no está como debería estar. Y lo más importante del método, muchachos, que esto no se nos olvide, ayuda definitivamente a la comunicación en pareja. Todos los métodos artificiales nunca nos ayudan a la comunicación, simplemente nos usamos íntimamente, tengo necesidad, tengo deseo, tengo necesidad de un placer y pare de contar. El método natural hace que mi esposo y yo nos acerquemos a comentarnos
¿Qué está sucediendo en nuestro cuerpo y qué está pasando? Y él me pregunta a mí, se interesa por mí. ¿Qué está sucediendo, mi amor, en tu cuerpo? ¿Cómo está sucediendo esto? A ver cómo yo lo anoto, porque las anotaciones las hace siempre el esposo. El termómetro lo pasa siempre el esposo. Las temperaturas las anota el esposo. Todo lo tiene que hacer el hombre. Nosotros simplemente le vamos comentando a él lo que nos está sucediendo en nuestro cuerpo. Y la comunicación, muchachos, por experiencia propia se mejora un 100%. Empezamos hablando de eso y terminamos hablando de tantas cosas que no éramos capaces antes de hablar, que no éramos capaces antes de decirnos ni de expresarnos. Ustedes dirán, bueno, pero entonces esos misioneros de lazos de amor mariano, eso manejan hijos, es que ese método no funciona, es que eso a toda hora esa recua de muchachitos que tienen. No es porque el método no funcione, no, es porque nosotros amamos la vida y aprendimos a amar la vida en nuestros hijos. Se lo dice, como ya les conté la experiencia, una mujer que no creía en eso, que no quería tener muchos hijos, que a la primera hija ya no quería tener más y ahora estamos deseando tener otro hijo. ¿Por qué, muchachos? Porque enamorarse de Dios es enamorarse de la vida. Enamorarse de Dios es aprender a conocernos más como esposos y como pareja. Es entender el plan de Dios en nuestras vidas. Es entender lo que Dios ha hecho en nuestros cuerpos. Que acá no les pudimos dar la charla completa por el tiempo, pero quiero que les quede eso en su corazón. El cuerpo humano es totalmente perfecto y es perfecto porque lo hizo Dios. Es tan perfecto que se merece la oportunidad de que cada uno de nosotros estudiemos nuestro cuerpo, que cada uno de nosotros entendamos cómo funciona nuestro cuerpo y que cada uno de nosotros amemos a Dios en nuestro cuerpo, porque esto lo ha hecho Dios. La naturaleza del hombre y la mujer la ha hecho Dios y simplemente sentarnos a estudiar esto es amar a Dios y conocer a Dios. ¿Quién como Dios? El método natural tiene muchas ventajas. Nosotros cuando nos aprendemos a comunicar de una manera apropiada, nos vamos conociendo mucho mejor en pareja, ¿cierto? Y cuando nos conocemos, ¿qué ocurre? Nos enamoramos nuevamente, porque como ya lo sabemos, lo que no conocemos no le amamos como deberíamos. Y muchos matrimonios vivimos 5, 10, 15, 20 años y más y aún no nos conocemos. ¿Por qué? Porque no interactuamos. ¿Por qué no nos comunicamos de la manera apropiada? El método natural, ya lo hemos repetido muchísimas veces, es efectivo en un 99%. No tiene contraindicaciones. No tiene que estar comprando píldoras, no tiene que estar poniéndole dispositivos, aunque los regalen ahora. Muchos de ellos ya los ponen gratuitamente. Pero nosotros tenemos que estar de cara a Dios, buscar agradarle a Dios, buscar la perfección todos los días. Tenemos que entender que el método natural es un beneficio para mi matrimonio. Levanta la mano del matrimonio nuevamente. Dejen la mano levantada los que no llevan el método aún. Vamos a pasarle una hojita para que ustedes, los que no llevan el método todavía, anoten sus datos para nosotros contactarlos y darles una cita para enseñarles el método detalladamente. Miren, el método natural es una realidad que nos ayuda en el matrimonio. No es simplemente planificar los hijos, no es simplemente espaciar mis hijos, no es simplemente una serie de cosas. El método natural me tiene que a mí conducir a Dios, siempre me tiene que conducir a Dios, porque si yo uso un método natural buscando o con la mentalidad, con la intención en mi corazón de no tener hijos, es peor que usar un método artificial.
Nosotros tenemos que usar un método natural, estando siempre abiertos a la vida. Y estar abierto a la vida no significa que cada vez que yo tenga una relación con mi esposa vayamos a concebir un hijo. Estar abierto a la vida es tener en mi corazón presente de que siempre se hace la voluntad de Dios y que yo la aceptaré con amor. Si nosotros usamos un método natural pensando simplemente en no tener hijos, es peor que usar un método artificial. ¿Está claro? ¿Está claro? Ah, bueno, gracias. Chicos, ¿quién como Dios? Anoten también el número del consultorio para pedir las citas. Nosotros tenemos horarios, pues todos los misioneros de Lazos de Amor Mariano que pertenecemos a la misión Método de Reconocimiento de la Fertilidad, tenemos horarios con disponibilidad de lunes a sábado en diferentes horarios. Entonces se pueden acomodar muy fácilmente a los horarios. El teléfono es 353-0535. 353-0535. Simplemente ustedes dicen que es para pedir una cita para el método. No tiene ningún costo, muchachos. Nosotros no cobramos nada, es totalmente gratis. Sí, dime. Sí, o sea, la idea es que él vaya, porque ahí lo podemos evangelizar, le podemos contar muchas cosas, conversando, se enamora del método. La idea es que vayan en pareja, porque igual, muchachos, es una cita del método, pero es que eso abarca muchas cosas. O sea, es que el método abarca toda la vida de lo que es un matrimonio, de lo que es una intimidad de un matrimonio. Entonces es muy rico tratarlo en pareja, ¿cierto? Es darse la oportunidad de conocer algo nuevo y hermoso. El método sirve para todas las mujeres, las que hayan salido del embarazo, porque ya pues estás en embarazo, esperas hasta que salgas del embarazo, pero sirve para las cuando termina el embarazo, las que sufren de ovarios poliquísticos, endometriosis, que esté empezando la premenopausia o que esté en la menopausia, para todo tipo de mujeres. ¿Listo? Entonces en el teléfono podemos pedir la cita. Muchas gracias, muchachos. Bueno, ¿quién como Dios? ¿Y después de Dios? Bueno, miren, esto fue simplemente un abrebocas por encimita. Los que estén interesados, ojalá todos, sobre todo los que están casados o a punto de casarse, pidan la cita, asistan, es hermosísimo, es un método súper efectivo que trae muchos beneficios.